Dios por el honor, por el privilegio que Él nos brinda de poder estar acá. Tienen un hermoso país. Vengo de Chile, vine con mi apóstol Billy, usted lo conoce. Yo no canto tan bien como él, pero también alabo al Señor. Y doy gracias a Dios porque gracias a toda esta bendición que se da, podemos conocer pueblo del Señor, pueblo hermoso de Dios, y dar gracias al Señor públicamente también por el apóstol que ustedes tienen, el apóstol Byron, el hermano anciano Melgar. Ellos se han portado un 7, han estado atentos de las cosas más mínimas. Así que yo bendigo al Señor por ellos, por sus vidas, y bendigo al Señor por su iglesia hermosa. El apóstol ayer fue, sí, ayer me mostró las instalaciones, me mostró lo que el Señor está haciendo con ustedes, y creo que el Señor seguirá haciendo cosas grandes con ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así que doy gracias al Señor por eso. Tengo mi esposa que está en Chile y tengo una hija de 10 meses y 20, ¿a cuánto estamos hoy día? 26 días. 10 meses y 26 días, que ahora el 1 de junio va a estar de cumpleaños. Y estamos esperando un segundo hijo y mi esposa ya tiene 3 meses de embarazo. Así que lo que quiero yo es llegar a Chile para estar con mi familia. Pero Dios me concedió la oportunidad de poder quedarme 2 días más. Ayer fue un día donde pude descansar y esta es la última noche que estoy en su país, y doy gracias al Señor por despedirme con una palabra de Él para su vida. Amén. Así que yo le quiero invitar que oremos al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, en esta noche. Te damos toda honra y toda gloria. Toda la alabanza, Señor, es para ti. Gracias por esta hermosa noche. Gracias por este hermoso pueblo. Gracias, Señor, por este hermoso lugar. Padre, declaramos en esta oportunidad que tu palabra va a ser declarada, que tu palabra va a ser anunciada, Señor, y que queremos que tu palabra tome el mejor lugar en nuestra vida. Danos, Padre mío, Señor, un corazón dispuesto para poder recibir tu enseñanza y para que toda la gloria te pertenezca a ti, Señor. Padre, gracias por tu amor. Declaramos, Señor, esta noche para ti, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Y la iglesia dice, amén. Amén. Yo quisiera que usted me acompañara. Denle un fuerte aplauso al Señor. Quisiera que me acompañara en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Quisiera que me acompañara. Cuando usted lo encuentre, me va diciendo amén. Segunda de Samuel está después de Primera de Samuel. Por si hay alguien que... Segunda de Samuel, capítulo 22. Versículo 1, 2, 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Verso 18. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso
me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Amén. Este es un cántico que David escribe en una época de su vida donde el trato de Dios ya ha sido importante en él. Él había experimentado lo que era padecer, él había experimentado lo que era sufrir, él había experimentado lo que era estar solo, él había experimentado lo que era estar desamparado, angustiado, derribado en distintas ocasiones. Él había experimentado muchas crisis familiares. Querida iglesia, David fue un excelente rey, pero la Biblia registra que no fue muy excelente padre. Él vio cómo fue su familia fracturada por dificultad, por adversidad. Él vio cómo un hijo violó a su hermana. Él vio cómo un hijo se levantó contra un hermano y lo mató. Él vio como un hijo quería quitarle su reino, su imperio, el que Dios le había dado. Él a esta altura de su vida está ya con un corazón tratado por la mano del Señor. Y yo quiero compartir en esta noche una palabra que dice relación con los quebrantos que son necesarios en nuestra vida y el diseño de los quebrantos. La Biblia dice en Deuteronomio en el capítulo 8, no te olvides que el Señor te trajo por el desierto tan solamente para saber lo que había en tu corazón, para ver si habías de guardar sus mandamientos, si habrías de temerle. Él te afligió, te provió y te trajo por un lugar dificultoso, pero tan solamente para ver lo que había en tu corazón. El quebranto tiene el anhelo de saber lo que está dentro de nosotros. Muchas veces nosotros no vamos a demostrar todo lo que somos en plenitud, sino hasta periodos críticos, hasta situaciones difíciles, hasta situaciones que los van a traer cierta agonía. David escribía en este versículo que leímos, me rodearon ondas de muerte. ¿Usted se imagina el estado almático que estaba viviendo David? Quien escribe esta palabra lo está expresando con un sentido de angustia, con un sentido de dolor y con un sentido de aflicción. Pero también en el mismo lugar, hermano, donde puede ser nuestra ruina, donde puede ser nuestro fracaso, donde puede ser nuestra frustración, donde podemos a lo mejor cometer errores, bendito sea el Señor, porque también será el mismo lugar donde Dios nos va a levantar y Él se va a glorificar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy importante entender que Dios busca tratos con nosotros, que Él busca marcar etapas con nosotros, que Él busca marcar ciclos con nosotros. Así como hay ciclos de bien, hay ciclos de mal. Y muchas veces el que está apartado del Señor, hermano, hay diseño de vida, pero también hay diseño de muerte. Los diseños de vida son los caminos que el Señor preparó de antemano para que nosotros transitáramos por ellos. Pero también hay diseños de las tinieblas que están preparados para aquellos que se han apartado del Señor. Que lo que buscan es derribar, que lo que buscan es destruir, que lo que buscan es dañar, hermano, y extraviar la obra de Jesucristo en nosotros. David escribía esto. Yo quiero que usted ponga atención en las palabras que él escribe. En mi angustia invoqué a Jehová. La Biblia dice en Santiago que el que esté contento cante alabanzas, pero el que esté triste, ¿qué tiene que hacer? Haga oración, dice la Biblia. David sabía, en mi angustia invoqué al Señor. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender es que nuestra única respuesta, nuestro único sustento, nuestro único favor, nuestra roca fuerte, nuestra luz en medio de la oscuridad, hermano, nuestro escudo, nuestra espada, nuestra adarga, nuestra bandera, se llama Jesucristo. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a ti corre el justo y es levantado. En nuestra esperanza de gloria, en nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Mucha gente tiene su esperanza, hermano, en un reajuste salarial. Mucha gente tiene su esperanza en los dictámenes que puede tomar un país. Mucha gente tiene su esperanza en sus empleadores naturales. Pero el pueblo del Señor tiene su esperanza en Dios Todopoderoso, porque su palabra dice que Él es nuestro pastor y que nada nos ha de faltar. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Y Él oyó desde su templo. Jonás expresa esta misma plegaria. Dice la Biblia que cuando el gran pez ya estaba en las profundidades, dice,
Clamé a Jehová el Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Tú lo que tienes que saber, que todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que golpea se le abrirá. Cada vez que tú clames al Señor, Él te oirá, Él te escuchará, Él estará con su oído presto ante ti. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos quieren clamar al Señor? Pero dígalo como si verdad creyera. ¿Cuántos quieren clamar al Señor? Amén. Luego dice David, el verso 18, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Ahora quiero decirte algo. Muchas veces la Biblia rescata lo siguiente. Dios tomó a lo necio, Dios tomó a lo vil, Dios tomó lo que no era para avergonzar a lo que sí es. Dios tomó al necio para avergonzar al sabio. Hermano, Dios tomó al pobre para avergonzar al rico. La Biblia dice que Él pone reyes y saca reyes. David reconoce. Hermano, mire, hay algo importante que nosotros debemos entender. Tenemos que reconocer nuestros límites. La importancia de esto es que nosotros al reconocer nuestros límites nos damos cuenta que separado de Él nada podemos hacer. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, sale, cuenta las estrellas. Él no podía, pero el Salmo dice que Dios sí cuenta las estrellas y Él puede. Lo que estaba tratando de decirle Dios a Abraham es, trata de hacer algo que tú no puedes, pero que yo puedo. Te muestro el camino, no es por obra, es por fe. Le estaba entregando una enseñanza. Por eso que después que le dijo, Abraham entendió, no voy a terminar de cortar nunca las estrellas, pero Dios sí puede. Entonces voy a creer que lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Y su fe fue contada por justicia. Él reconocía que eran más fuertes que Él. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos enfrentamos a pueblos más grandes que nosotros? El pueblo del Señor fue a la tierra prometida y había una promesa, pero la tierra tenía gigantes. Habían ciudades amuralladas. Habían, hermano, pueblo que estaba apoderándose de toda la tierra que era por heredad del pueblo del Señor. Y dice la Biblia que ellos decían de sí mismos, nosotros somos langostas y así les parecemos a ellos. Dios nunca dijo que eran langostas. Ellos pensaron que eran langostas. Y el pensamiento de ellos fue una realidad para los enemigos. Porque dice el proverbio, tal es el pensamiento del hombre en el corazón, así será él. Entonces ellos pensaron que eran langostas y al pensarlo ellos, la gente los miraba así. Ahora David se dio cuenta de una realidad. Me libró de poderoso enemigo, pero él reconoce, aún eran más fuertes que yo. Pero mire lo que escribe en el verso 19. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Una de las características que nosotros debemos entender es que este es año de conquista. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es un año de conquista, donde alcanzaremos las promesas del Señor. Las promesas están dadas. Ahora usted tiene que actuar. Usted tiene que actuar. Entonces David escribe esto. Y él dice, en el día de mi quebranto. Muchas veces nosotros nos preparamos para poder triunfar y poder conquistar y poder ganar las batallas. Mucha gente se prepara para ganar batallas, pero muchos no se preparan para qué hacer con la victoria. Mucha gente se preocupa siempre de pelear, de pelear, de pelear, de pelear. Pero hermano, cuando gana la batalla, ¿usted ha pensado qué hacer después? Por ejemplo, usted está orando porque el Señor le dé un trabajo, no sé, ¿qué será un buen sueldo acá en quetzales? 3,000 quetzales es un buen sueldo. 10,000 quetzales, ya. Usted está luchando por ganar 10,000 quetzales y le dice al Señor, Señor, quiero 10,000 quetzales, quiero que me aumenten el sueldo, quiero conquistar ese trabajo que es para mí, porque tú me lo prometiste, y en el año de la conquista yo me quiero preparar, y eso va a ser mío, y lo creo, y lo declaro, y lo reafirmo en tu palabra, y usted va al trabajo y pisa con su pie, y dice, esto es mío, mío, mío. Pero a lo mejor cuando usted reciba esos 10,000 quetzales no va a saber qué hacer con ellos. Porque mucha gente se prepara para ganar algo, pero no se prepara para la etapa que sigue. ¿Me está entendiendo? Aníbal fue el hombre que tuvo la oportunidad, dice la historia, de poder raer al imperio romano de la faz de la tierra. Él cercó a los romanos en una batalla
y derribó y mató a muchos romanos, y él tuvo en su mano la victoria. Dice que la historia dice que los romanos quedaron encerrados, y Aníbal fue a avisar a los generales y le dijo: Roma está vencida, este es el tiempo en que nosotros tomemos el dominio del mundo conocido. Los oficiales empezaron a conversar, a hablar, cómo lo iban a hacer, de qué manera iban a actuar. Mientras tanto, los romanos se reagruparon, se levantaron, fueron de nuevo y los mataron a todos. Aníbal, dice la historia, tomó veneno porque dijo: no me va a matar un romano. Ahora, lo que quiero decir con esto es que ellos estaban tan pendientes de la batalla que desconocieron cuándo llegó la victoria y no supieron qué hacer con la victoria. En un año de conquista, nosotros debemos prepararnos para ganar, pero también para saber la etapa que siga nuestra conquista. Usted tiene desafíos por delante, entonces usted tiene que entender que el Señor va a ser tu apoyo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él te va a entregar victoria. Pero la etapa que sigue a los desafíos que tú estás tomando en el Señor son muy importantes, porque ellos van a determinar el lugar donde tú vas a llegar y a donde Dios te va a llevar y donde Él te va a catapultar en este año 2011. Este año 2011 es un año de reclutamiento, donde la gente que quiera trabajar al Señor, el Señor la va a contratar en su viña y le va a pagar lo que es justo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un tiempo donde Dios está preparando obreros, donde Dios está preparando lugares de privilegio. ¿Para qué? Para que cada lugar de privilegio tenga asignado una responsabilidad adecuada por la cual nosotros debemos dar cuenta. David entendía este principio y él dice: me asaltaron en el día del quebranto. ¿Por qué? Porque el día que nosotros, hermanos, tenemos grandes victorias, grandes triunfos, grandes, hermanos, gracias, muchas bendiciones. Yo lo he visto, hermano, hay siervos del Señor que ya llegan a un punto donde tienen tantos triunfos que después ya no buscan de Dios. Ya no oran, ya no leen la palabra, ya no se humillan, ya no piden perdón al Señor. Una vez conversando con un siervo del Señor, estábamos en un hotel y le decía: hermano, vamos, busquemos del Señor. No, yo ya pasé por eso. ¿Cómo la ve usted? Yo ya pasé por esa etapa de orar, de buscar al Señor. Ahora el favor de Dios está conmigo, yo no necesito orar. Entonces a mí como que no me cuadró, porque yo dije: todo aquel que busca al Señor lo encuentra. ¿Y qué mejor lugar donde Dios nos encuentra que en su presencia? ¿Cuánto dicen amén? Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Tenemos que caminar en su presencia. Lo que quiero transmitirle con esto es que en el día del quebranto fue asaltado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, al llegar a la cúspide de triunfos, es cuando más débiles nos vamos a encontrar. Es donde nosotros muchas veces nos vamos a relajar. Es donde muchas veces vamos a decir: vamos a prepararnos para pelear, vamos a ganar. Y vamos a pensar que está todo listo. En ese momento es donde tú tienes que tener cuidado. Porque en el día del quebranto va a venir una opresión, va a venir una lucha donde tú te sientas más débil. Es donde el enemigo va a querer atacarte, donde él va a querer derribarte, donde él va a querer apartarte del plan y la bendición del Señor. Pero declaramos que la iglesia de Dios es amor, está cubierta por la sangre de Cristo, está cubierta por la mano de Dios, y que el Dios Todopoderoso vela por este pueblo, guardando y protegiendo su iglesia. Él me sacó, me apoyó, pero fíjese lo que dice la Biblia: Él me sacó a lugar espacioso. Ahora yo quiero que usted piense en esto. Muchas de nosotros pensamos: ¿cuántos se han visto probados alguna vez? Que me levante la mano. Yo soy el primero. ¿Se han visto probados? Poca gente se ha visto probado por el Señor. ¿O no me está entendiendo? No me está entendiendo. ¿Cuántos han tenido pruebas o se han visto probados? Amén. Yo dije que... ¿Y cuántos de nosotros en medio de la prueba lo único que queremos es que la prueba se acabe? ¿Es verdad o no es verdad? Queriendo que la prueba se acabe, que pase la prueba, que pase la adversidad. Pero nosotros, hermanos, no entendemos el diseño de Dios. La Biblia dice que en Éxodo capítulo 1, que Faraón empezó a poner duras cargas sobre los hebreos. Aumentó sus trabajos, aumentó sus cargas, les hizo ser más ladrillos, puso capataces que los afligieran con dureza, que los trataran con dureza, los afligieran
cuanto más los oprimían, cuanto más se multiplicaban y cuanto más se fortalecían. Lo que estoy diciendo con esto es que David dice esto: me asaltaron en el día de mi quebranto, en el día de la prueba, en el día de la adversidad, en el día de mi aflicción, en el día donde estaba, hermano, con debilidad, con aflicción, con tristeza, con amargura, pero Dios fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso. Aleluya. Me sacó a un lugar espacioso. Lo que te quiero decir es que David estaba en una situación difícil, pero la crisis provocó que David, Dios lo llevara a otro nivel que antes no tenía. En la prueba estaba en un lugar estrecho, pero luego de la prueba vino un lugar espacioso. No sé si usted me está entendiendo lo que quiero decirle. La prueba trae un diseño. La prueba va a provocar en ti mayor fe. La prueba va a provocar en ti mayor fuerza. La prueba va a traer mayor seguridad. La prueba va a traer mayor confianza. La prueba va a traer mayor esperanza. La prueba va a traer gozo, va a traer alegría. Porque cuando pases por el fuego, Dios te va a recompensar. Aleluya. El diseño del quebranto es que Dios te quiere llevar a un lugar espacioso. Muchas veces nosotros tenemos que ser llevados a situaciones límites. Tenemos que ser llevados a situaciones adversas para poder ver la mano de Dios. Para poder ver la mano de Dios. Mucha gente no aprende a depender de Dios nunca, hasta cuando Dios los lleva al límite. Cuando tiene que alzar sus ojos hacia el cielo y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová. Aleluya. Es tiempo de entender que debemos depender de Él y que la prueba está forjando en nosotros un carácter. La tribulación forma un carácter. La adversidad forma un carácter. No te puedes quedar tú en el camino de los dones, en el camino del talento, en el camino del llamado. Los dones y el llamado son irrevocables, pero mucha gente fracasa en el llamado. Mucha gente fracasa en el don porque no formó su carácter. El carácter se forma, hermano, en la mano del alfarero. El carácter se forma en la mano de Dios. El carácter se forma donde nadie te ve. El carácter se forma abajo de una tarima, en tu casa, en el trabajo, hermano, en la calle, en tu universidad, en tus estudios, donde nadie te ve. Tú formas tu carácter. Mucha gente fracasa porque dice: tiene un bonito don, tiene un bonito talento, tiene un bonito llamado. Pero cuando tú tengas un buen carácter, yo creo que Dios se va a sentir más agradado de ti. Porque el don que tú tienes no te pertenece, le pertenece a Él. Amén. Pablo le dijo eso. Ustedes tienen dones, pero les quiero decir lo siguiente: ¿qué tienen que no hayan recibido? Y si lo recibieron, no tienen de qué gloriarse. Lo que quiere decir Pablo es decir: hay cosas que son importantes. Maestros de justicia, gente de integridad, gente de verdad, gente que camine en la calle con la frente en alto, que la gente te pueda mirar y no tenga que decir más nada de ti, sino decir: he aquí un verdadero hijo del Señor que se congrega en Dios es amor. Aleluya. La prueba te va a traer un lugar espacioso. Cuando tú aprendas a pasar en medio de la prueba, en medio de la adversidad, Dios va a traer recompensa. Cuando el sol se avecina más pronto al amanecer, es cuando la noche se hace más oscura. Cuando tú veas la dificultad más alta, cuando tú veas la adversidad más alta, cuando tú veas la dificultad terrible en tu vida, tú aférrate al Señor, invoca a aquel que te llamó, confía en aquel que te llamó, aquel que tiene por nombre fiel y verdadero, aquel que su palabra no falla, aquel que su palabra no cambia, aquel que sus palabras no cambian, aquel que mantiene su palabra firme en pie. Tienes que confiar en Él, siempre tienes que confiar en Él. Nunca tienes que pensar, hermano, que Él te va a dejar en el camino, porque el que empezó la buena obra en ti, la va a terminar. La Biblia dice que el hombre padece
dificultad. Cristo aprendió, hermano, la adversidad, aprendió la prueba, aprendió la aflicción. Pero si Él no pasa esa prueba, esa aflicción, número uno, nosotros nunca estaríamos acá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él dejó, hermano, su trono de gloria, de honra. Y dice en Filipenses 2, que haya pues este mismo sentir, esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó, haciendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por tanto, Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que toda rodilla se postre delante de Él y declare que Él es el Señor. Ahora entiendan lo que le quiero decir. Jesús tenía dos caminos. Él podría haberse quedado en su trono. Él podría quedarse en su lugar de privilegio. Él podría haberse quedado bien, tranquilo. Pero Él decidió venir a la cruz y venir a morir por ti. Él decidió venir a ser quebrantado. El quebranto provocó en Él un nombre que es por sobre todo nombre. El quebranto va a provocar en ti que la persona que eres hoy día no la seas mañana. Hoy día tú eres diferente a lo que fuiste ayer. Y mañana serás diferente a lo que eres hoy. Hoy día es el futuro que ayer te atemorizaba. Hace 10 años, 15 años, 20 años atrás, tú decías, ¿qué será de mí el 2011? ¿Qué será de mí el 2010? ¿Qué será de mí más adelante? Pero hoy día tú estás viviendo en el futuro de ayer, es el presente de hoy. Pregunta, ¿Dios te ha desamparado? En el futuro de mañana, hermano, se viene mucho mejor para ti. Santo es el Señor. Él nos saca a lugar espacioso. Él nos saca a un lugar ancho. Él quiere que nosotros extendamos el sitio de nuestras tiendas. El que salgamos de un lugar estrecho. El que salgamos de un lugar de límites. El que salgamos de una mentalidad limitada. Hermano, gente que no cree que Dios puede hacer cosas, Dios no la hará. Pero gente que cree que Dios puede hacer algo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él lo seguirá haciendo. Gente que cree en el Señor, su fe no le va a defraudar. Para el que cree, todo le es posible. Muchas de las cosas que usted está viviendo en el presente son respuestas de corazones de fe. Mucho de lo que ve en sus ojos es producto de la fe. Hermano, este lugar es producto de la fe. Gente tiene que aprender a creer en el Señor. El pueblo del Señor nunca va a ser defraudado porque ha puesto su confianza en el Eterno. Nunca será defraudado porque Él no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha prometido lo hará. ¿Tienes promesas sobre tu vida? Pues cree en el Señor con todo tu corazón porque Él cumplirá su palabra en ti. El Señor quiere llevarnos a un sitio espacioso. Muchos de nosotros, hermanos, venimos de una raíz difícil. Muchos llegamos de una infancia terrible. Muchos llegamos a lo mejor de pobreza extrema. Muchos pasamos adversidades familiares, crisis familiares. Muchos llegaron a lo mejor sin el afecto de un padre, sin el amor de una madre, sin la compañía de hermanos. Muchos a lo mejor pasaron una niñez terrible, con hambre, no teniendo que comer, dificultades. Y su infancia fue llamada dolor. La Biblia registra un pasaje bíblico que dice que había un joven que se llamaba Jabes. Y la Biblia dice que él fue más ilustre que sus hermanos, la cual le llamó Jabes diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. El dolor era su marca de vida. La aflicción era su marca de vida. La tristeza era su marca de vida. La amargura era su destino. El dolor era su destino. Cada vez que le decían Jabes, él sabía que ese nombre significaba dolor, amargura, tristeza, desesperanza. Él sabía.
que cada vez que escuchaba su nombre significaba dolor. Sabía que había dado su madre a luz en dolor. Pero la Biblia dice que él cambió un precedente, él cambió un camino, él cambió un destino, porque dice la Biblia que invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh Señor, si me dieres bendición. Pero dice: si ensanchara en mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me librase del mal, para que no me dañe. Y dice la Biblia que Dios le otorgó lo que él pidió. Nosotros podemos cambiar las palabras negativas que nos han dicho. Podemos cambiar los decretos de tinieblas que han sido declarados sobre nosotros. Podemos cambiar nuestro pasado de tristeza y de amargura, porque Dios está con nosotros. Hoy día tú tienes que levantar un clamor hacia el Señor y decirle: Padre, necesito que tú te hagas presente en mi vida, en mis sueños, en mis proyectos, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos. Necesito que tú te hagas presente hoy día en mi hogar, en la situación más difícil que tú tengas, porque tienes que saber que las circunstancias del presente no determinan lo que Dios tiene para tu futuro. ¿Me escuchó? Lo de hoy día no determinan lo que Dios tiene para tu futuro. Pablo decía: tengo por cierto que las tribulaciones del presente no determinan en manera alguna la gloria que está preparada para ser manifiesta en mi vida. No la determinan. Dios tiene preparado algo mucho más excelente para nosotros. Hoy día es el tiempo de ensanchar. Isaías 54, verso 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y despliega tus cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. El día de la aflicción, el día de la prueba, es donde tú tienes que aprender a ver la mano de Dios. El día donde las cosas no sean fáciles, es donde tú tienes que ver la mano de Dios. El día donde te cierren una puerta, tú tienes que aprender a ver la mano de Dios. El día donde las cosas no sean tan fáciles como tú las estás esperando, tú tienes que aprender a ver la mano de Dios. No me está escuchando. Tiene que aprender a ver la mano de Dios. Esos son los momentos donde usted tiene que verlo. El quebrantamiento va a traer en ti un incremento de maduración, un incremento de dependencia, un incremento de confianza. La palabra propiamente tal que dice en relación con el premio, que dice: y el Señor me ha premiado. Usted ve los versículos que siguen, dice: y el Señor me ha premiado. Me ha premiado. Esa palabra premiado dice: el Señor me ha destetado. Lo que quiere decir eso, que luego que tú pasas por el quebranto, el Señor te libró, el Señor te ensanchó y el Señor te premió. Lo que te dice es que esa palabra en el hebreo de premio significa: has alcanzado madurez y puedes ser destetado. Aleluya. Lo que quiere decir es que como que el Señor te dice: pasaste esta evaluación, ahora sigue el camino que te resta. Ha sido destetado. El quebranto va a comenzar en nosotros un incremento de madurez, de crecimiento, de altura, de niveles superiores que antes no teníamos, producto de la palabra. Si no soy quebrantado, nunca a lo mejor podré experimentar un lugar espacioso. ¿Me entiende? Si yo nunca soy quebrantado, a lo mejor nunca podré experimentar un lugar espacioso. Nunca podré ser llevado a un lugar espacioso. Pero Dios nos enseña por su palabra que el quebranto trae un incremento de crecimiento al oír palabras. Hermano, mire, la Biblia dice en Job, capítulo 36, verso 15. Job, capítulo 36, verso 15, dice lo siguiente: pero Dios rescata al afligido en medio del sufrimiento, y en medio del sufrimiento le hace entender en medio de su dolor. ¿Aló? Dice la Biblia: Dios rescata al afligido en medio de su sufrimiento, y el Señor hace que entienda en medio de su dolor.
Jeremías 18 habla acerca de la mano del alfarero. Y la Biblia dice, es tiempo que tú aprendas a oír las palabras del Señor. La Biblia dice, los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Pero fíjese, la casa del alfarero es la casa del quebranto. La casa del alfarero es la casa que todos le piden al Señor que Él le dé forma, pero si ustedes le muestran cómo será el quebranto, ninguno de nosotros los cogeríamos. Pero la Biblia dice, palabra de Jehová vino Jeremías diciendo, levántate y ve a la casa del alfarero. Pero dice algo importante, allí te haré oír mis palabras. A ver qué decía Job. El Señor saca al que está afligido y en medio del dolor le hace entender. Vino palabra y le dijo, anda a la casa del alfarero, porque ahí te haré oír mis palabras. Es el momento de la prueba, del quebranto, de la aflicción, donde le aseguro que muchos de nosotros estamos orando al Señor. Señor, apiádate de mí. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, respóndeme. Y ahí, hermano, se le hace poco el tiempo para orar. Mañana, tarde, noche, madrugada se levanta a orar. Y en esos momentos es donde tú estás conociendo las palabras de Dios. Porque Él viene a sustentarte. Porque Él viene a hablarte. Porque Él viene a nutrirte. Porque Él viene como el Señor vino a Elías. Levántate porque largo camino te resta. Y viene a darte alimento, y viene a darte pan, y el Señor no te desampara, y el Señor te tiene tomado de su mano derecha, y te levanta, y te da fuerza, y tú estás diciéndole, Señor, pero está tan difícil, y el Señor dice, pero confía, pero cree, pero ándate a mi palabra, dice la palabra que aunque pases por el agua, no te ahogarás, y pasas por el río, no te ahogarás, y aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Levántate, levántate, levántate. Y tú comienzas a levantarte, a creer, a depender, a confiar, a decir, sí, Señor, creo en tu palabra. No sé cómo lo vas a hacer, no sé de qué manera vas a obrar, no sé a quién vas a poner, pero creo en tu palabra. Algo tú harás. Y Dios comienza a moverse. Dios no se mueve por mi llanto. Dios no se mueve por mi necesidad. Dios se mueve por hombres y mujeres de fe. ¿Crees a Él? Él no va a desamparar su palabra. Él va a responder a su palabra. Pero tú tienes que creer a su palabra. Es necesario que nosotros vayamos a esos lugares de quebranto, porque necesitamos oír las palabras de Dios. Hay lugares donde nosotros tenemos que ir, porque en esos lugares oiremos las palabras de Dios. La iglesia es un lugar donde oímos palabras de Dios. Tenemos que venir a estos lugares a oír las palabras de Dios. El oír la palabra trae un incremento de fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Tú oyes más palabras, tu fe va incrementándose, tu fe va creciendo, tu fe, hermano, va aumentando. Tú tienes que entender el propósito del quebranto, que es darte forma, que es darte la estatura, la madera. El Señor toma en su mano. Fíjese aquí, muchos de nosotros no queremos ser formados por el Señor. Él nos envía la prueba y mucha gente, hermano, no entiende que Dios le está formando. Tú tienes que tener la conciencia y saber que Dios te quiere dar forma. El barro tiene que tener la conciencia que Dios le quiere dar forma. Porque la Biblia dice que el barro se echó a perder, ¿dónde? En la mano del alfarero. ¿Acaso a usted le gusta cuando está siendo probado? Usted a lo mejor quisiera acabar luego con eso. ¿Cuántos no han pensado decir, no, hasta aquí no más llego? Si antes cuando era mundano me iba mejor. ¿Cuánta gente? Yo no he escuchado cristianos decía, mire pastor, yo cuando no era cristiano me iba mejor. Tenía trabajo, estaba tranquilo, dormía más, tenía amigos. Hasta Cristo me despidieron. Quedé sin trabajo. Se me hizo difícil. Entonces el barro empieza a ser chúcaro. ¿Entiende ese dicho? Cuando dice el caballo que es chúcaro. Que en vez de dominarse, empieza,
no quiere que le pongan control, empieza a golpear. Entonces el barro, así cuando Dios dice, ven el barro en las manos del alfarero, y Dios le empieza a dar forma, y el barro y se echa a perder en la mano del alfarero. Y Dios tiene que tomarlo y ¡pah!, quebrantarlo. Mientras más te demores en entender, más quebrantos tendrás. Pero cuando tú entiendas la figura del quebranto, te echarás a perder una vez en la mano del alfarero. Él te va a quebrantar para que te encajes, te va a tomar. Y bendito el Señor, Él va a darte la forma que Él quiere de ti. Cuando uno es quebrantado, se pierde por un tiempo la perspectiva de lo que Dios está haciendo. Muchos cuando estamos en la prueba, perdimos la perspectiva de lo que Dios está construyendo en nosotros, porque nos enfocamos más en la prueba que en lo que la prueba va a traer como resultado. Nos enfocamos más en la prueba que en lo que la prueba traerá como resultado. Entonces perdemos un poco por un tiempo la perspectiva de lo que Dios está haciendo. Casi por algún tiempo y espacio quedamos desorientados. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? No entiendo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy en esta situación? Ahí es donde tienes que volver a las manos del alfarero, porque Él tiene el diseño que Él quiere para tu vida. Solo al barro le queda la imagen de la figura que era, de lo que fue, de los tiempos que tenía forma. Pero cuando el barro mira al piso y ve que todas las partes están fracturadas, póngase usted con pensamiento de jarrón. Piense un poco como jarrón. Dios toma el jarro, lo quiebra. No se olvide que nosotros somos los vasos. Quiebra. Póngase usted un pensamiento como frasco, como jarro. Una parte por acá, otra parte por allá, otra parte por allá, otra parte por allá. El que está fracturado por un momento queda desorientado y ve todas las partes disgregadas, esparcidas. Toda la vida que parece que todo lo que tenía en un momento controlado comienza a estar descontrolado. Todo lo que en un momento estaba seguro comienza a ser inseguro. Todo lo que en un momento pensaba que tenía completamente en paz, dejó de estar en paz. En un momento pierde la orientación. Tan solamente se acuerda de lo que era. Pero Dios nos tiene que llevar a esa etapa para que entendamos sobre qué fe nosotros nos sostenimos. Jacob tenía su fe, se sostenía sobre sus dos piernas y estaba seguro. Pero cuando se enfrentó al ángel, al hombre, al varón de Dios, le pegó en su muslo y ahí perdió su equilibrio. Nunca más se volvió a sostener como él se paraba, porque ahora necesitaba de algo que la afirmara en su caminar, una vara. Y la vara era la vara de Dios en su mano. Es decir, que lo que a nosotros nos da equilibrio, nos da seguridad, no es lo que Dios quiere que nosotros nos dé seguridad, porque Dios quiere que nosotros dependamos de Él. ¿Me está escuchando? Por un momento el barro pierde la perspectiva de lo que está ocurriendo a su alrededor. Ahora podría pensar el barro que hasta ese momento quedó ese diseño, que hasta ese momento se terminó su vida, que hasta ese momento eran los sueños, eran los proyectos, eran las metas, eran los planes, eran los llamados de Dios. Hasta aquí llegué. Podría pensar el barro, pero Dios vuelve a tomar el barro y empieza algo, porque lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Santo es el Señor. Mira el paso, ve las partes, pierde el concepto, pero Dios comienza a dar forma. El barro estaba en el diseño, pero fue quebrantado en el momento que él no quiso ser quebrantado. Pero el Señor lo tomó y le empezó a dar forma y lo volvió, le dio porte, le dio estatura y lo llevó al lugar que él tenía preparado para él, a un lugar espacioso que está reservado para todos nosotros. Es importante entender que nosotros vamos a ser derribados, que vamos a ser quebrantados,
que vamos a pasar por la dificultad, que vamos a pasar por la adversidad, pero cada vez que tú pases por el quebranto, cada vez que tú pases por la dificultad, tú tienes que saber que tu vida está en las manos del Señor, que tú eres como la niña de sus ojos y que tú estás en la mano de Él y que ni un pelo de tu cabeza puede ser tocado si Él no lo permite. Por tanto, la conciencia de hijo es muy importante que tú la entiendas. Tú le perteneces a Él. Y la Biblia dice, ninguno de cuantos pusiste en mi mano se perdió. ¿Cuántos saben que estamos en la mano de Dios? Solo debemos entender que Dios busca el trato de Dios. El trato de Dios es lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ojo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cuántos han visto atribulados en todo? Pero mire la Biblia dice, pero no angustiados. En apuros. ¿Cuántos han visto en apuros? Pero no desesperados. Amén. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Hemos visto en dificultades, en adversidades. Las cosas no han sido fáciles, pero Dios no ha desamparado la obra de sus manos. Él no ha desamparado la obra de sus manos. Él no te ha dejado en el camino. Él te tiene de tu mano derecha, derribado, pero no destruido. En apuros, pero no desamparado. Perseguido, pero con compañía. Quebrantado, fui, me asaltaron, pero Dios oyó mi clamor. Me sacó al lugar espacioso, me libró y me premió porque Él estuvo conmigo. Quiero compartirte 5 aspectos que vivió David que le hacían tener dependencia de su confianza. Número 1, dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 19 verso 9. Me gustaría que usted lo notara o si tiene buena memoria lo recordara. 1 Samuel capítulo 19 verso 9. Son etapas que en el quebranto se van a ir pasando. En el quebranto se van a ir pasando. Porque Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que dependamos de Él. La primera muleta que tenía David, que él tuvo que dejar de lado, fue la muleta de su cobertura, de su reconocimiento militar. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 19, verso 9. El espíritu de malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentados en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró clavar a David con la lanza en la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. David tenía una confianza. Recuerda usted que David mataba a 10,000, Saúl mataba a 1,000. Hermano, ¿a quién no le da seguridad el tener un equipo de trabajo? ¿A quién no le da seguridad tener una cobertura? ¿A quién no le da una seguridad estar alineado con alguien? David era el caudillo libertador. David tenía el reconocimiento de todo el ejército. David tenía súbditos a su cargo. David lo reconocía en los demás ejércitos. Él tenía toda la posición. Pero cuando el Señor quiso tratar con él, él tenía que sacarle sus muletas. Él tenía que lograr que David entendiera que su único sustento tenía que ser él. Dios quería que David entendiera que no le podía depender de alguien, que tenía que depender de él. Dios quería que entendiera que Saúl no era su provisión. Dios quería que entendiera que él era su provisión. Y él tuvo que huir. David huyó, tuvo que dejar su lugar, tuvo que dejar su reconocimiento militar, tuvo que dejar a su cobertura que le causaba daño, que le tiraba lanza, que a lo mejor David lo quería. Hermano, David quería a Saúl. La escritura más adelante muestra que David lo tuvo en su mano, pero él lo reconocía como ungido. David lo quería. El tema es que su cobertura no lo quería, pero David lo quería. Y el Señor le mostró que tenía que depender de él. Le gritó la primera muleta. Luego David, dice la Biblia, que se fue de ese lugar.
Y dice en 1 Samuel 19, verso 11, del capítulo que estamos leyendo, que fue donde su esposa. Y dice la Biblia, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Fíjese, en el mismo capítulo ya 2 veces que muestra que David huyó de Saúl, de su cobertura, y ahora huyó de esa ayuda idónea. Él tuvo que dejar a su compañera. ¿Cuántos saben que la esposa es bendición? Pero díganlo ahora como si lo cree. Una ayuda idónea. El Señor nos dio. David tuvo que dejar a su ayuda por un tiempo. No podía depender de su compañera. En alguna etapa tenía que aprender a depender de Dios. Nosotros que somos jefes de un hogar, padres de familia, que tenemos esposas, que tenemos hijos, nosotros como sacerdotes de nuestro hogar, tenemos que mostrar a nuestra familia la fe, la confianza, la seguridad, el soporte, la mano de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra esposa se sienta protegida, para que nuestros hijos se sientan cubiertos. David tuvo que dejar ese soporte. Número 3, Samuel, versículo 18. La Biblia dice que huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que había hecho Saúl con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y dice 20, verso 1. Después David huyó de Naiot en Ramá porque vino Saúl. Tuvo que dejar a Samuel, que era su ayuda ministerial. ¿Cuántos saben que compañeros ministeriales ayudan en épocas difíciles? Un pastor siendo probado, dificultad, adversidad, busca a lo mejor pastores, apóstoles, que puedan estar pasando una etapa diferente y va por un consejo. O le dice, oren por mí, que estoy en esta dificultad. O le dan una palabra, o le dan una palabra aliento, o le vienen a ayudar. Pero Dios le estaba mostrando a David que había momentos donde no quería que dependiera ni de un reconocimiento, ni de su familia, ni su ayuda ministerial. Fíjese a dónde lo está llevando Dios. Está siendo quebrantado por Dios. Dios lo está llevando a un lugar. Dios lo está empujando a algo. Lo está empujando a algo. Número 4, dice la Biblia en el verso 42 del capítulo 20. Y Jonathan dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor, que entre tú y yo habrá paz, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonathan entró en la ciudad. Tuvo que dejar a su apoyo fraternal, a su amigo. ¿Cuántos saben? Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama al amigo y es fortaleza en el día de angustia. Pero tu amigo no puede ser más ayuda que Dios. Dios lo estaba empujando en el quebranto de David. David, estás muy tranquilo, muy confiado en tu reconocimiento militar, yo te lo quito. Estás muy confiado en tu seguridad familiar, yo te la quito. Estás muy confiado en tu seguridad ministerial, yo te lo quito. Estás confiado en todos tus amigos, yo te los quito. Quebranto de Dios. Número 15. Dice la Biblia que aquí se pone más fuerte. La escena se pone fuerte. Su amigo lo deja solo. Su pastor lo deja solo. Su esposa la deja solo. Sus amigos lo dejan solo. Y David en otra, alejándose, alejándose, alejándose. Jonathan caminando y él alejándose. ¿Qué cree que iba pensando David? ¿Dónde me voy ahora? No tengo a dónde ir. Y Dios está preparando el barro, está preparando el barro, está preparando el barro. Está diciendo, aleluya, David va caminando solo, pero Dios está diciendo de arriba, por ahí te quiero, por ahí te quiero, por ahí te quiero. Vas a llegar, vas a llegar. Yo me imagino arriba tirándole barra al Señor. Vamos, 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 vamos. Y David caminando con el dolor, con la aflicción. Y dice la Biblia en el verso 1 del capítulo 21,
que vino David a Not, al sacerdote Ahimelech, y sorprendido Ahimelech de su encuentro, le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y le empieza a hablar el relato de la comida, del pan, de la espada de Saúl. Pero fíjese usted que el verso 10 dice lo siguiente, el capítulo 21: y levantándose aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Saben quién era Aquis? Era el rey de Gat. ¿Saben quién eran los de Gat? Los filisteos. ¿Saben dónde fue David a parar? Con sus enemigos. Dios me quitó toda mi confianza. Si los de Dios no me quieren, los del mundo me van a querer. Y se fue David. Y cuando llegó a donde los filisteos lo miraron y Aquis dijo esto. Bueno, dijeron la gente de los filisteos: ¿no es este David el caudillo de Israel? ¿Qué hace aquí con nosotros? Y dice que David escuchó estas palabras y le dio temor. Y dice la Biblia que David comenzó a hacerse el loco y empezó a escupir y empezó a arañar la muralla. Empezó como curado, borracho, no sé, ahí tiraba escupo. Y David, Aquis, dice: no tengo suficientes locos acá para que me manden más, que se vaya. Ni los enemigos los querían, hermano. Y Dios estaba arriba. Vamos, Davidcito, que va a llegar al lugar donde yo lo quiero tener, porque ahí voy a tratarlo, porque ahí le voy a formar, porque ahí le voy a dar el porte, porque ahí le voy a dar el nivel. David no le quedó más camino y dice la Biblia que el Señor lo llevó a un lugar tremendo. Verso 1 del capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Escúchame algo. Hay una diferencia entre Saúl. Saúl añadía a sus valientes, pero la Biblia dice que David, Dios le añadía a los valientes. Aleluya. Fíjese algo. Dios le quitó su reconocimiento militar, le quitó su reconocimiento familiar, le quitó su reconocimiento ministerial, le quitó su reconocimiento de amistad, le quitó a sus enemigos. Dios lo dejó solo para entrar en una cueva. Y cuando estuvo en el lugar que Dios lo quería, ya no lo alejó, Él le trajo. Aleluya. Se enteraron sus hermanos y su padre y vinieron a Él. Cuando tú estás en el lugar donde Dios te quiere tener, las cosas van a ser mucho más fáciles. Él los trajo, Él los trajo, Él los trajo, Él los trajo. Él trajo a las personas, Él trajo a las personas. Ahora mire, cuando Él entró a la cueva, el quebranto de David no era un quebranto fácil. La Biblia dice en el Salmo 142, verso 1, y esto es muy importante para que usted se haga el pensamiento de cómo se sentía David. Fue lo que escribió David estando en la cueva de Adulam. Dice la Biblia que David dijo estas palabras: con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Miro a mi derecha y observo, pues no hay nadie a quien yo reconozca. No tengo refugio, no hay quien me cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, te dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los endeudados, todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo a 400 hombres. Cada vez que tú seas quebrantado por la mano de Dios, no te muevas como barro. Deja que Él te forme.
Porque lo que tú te resulte difícil va a ser lo que te vaya a entregar tu mayor victoria. Lo que a ti te cueste va a ser tu mayor felicidad. El sacrificio del presente será tu alegría de mañana. Las tristezas de hoy día serán tus alegrías del mañana. Las amarguras del día serán tus felicidades del mañana. Hoy día tú estás pasando dificultad, hoy día tú estás pasando adversidad, hoy día estás pasando angustia, hoy día estás llegando a la casa del Señor como un oprimido, como un angustiado, como alguien que es pobre de espíritu. Gózate, alégrate, porque llegaste al lugar donde Dios moldea la vida, donde Dios forma a las personas, porque luego que salgas de este lugar, saldrás como un valiente, saldrás como un guerrero, saldrás como alguien de excelencia, saldrás como alguien tratado por la mano de Dios, saldrás como alguien que tiene victoria en su mano. Termino con esto. A ver si hay alguien que me acompañe en el teclado. Dice la Biblia que el Señor permitió que un joven tuviera sueños, anhelos, proyectos. La Biblia habla de este joven José. Este joven José fue sacado de la casa de su padre, de la casa de sus hermanos, del apoyo familiar, del apoyo de hermanos, familia, amigos. Él creció en su casa como un niño, creció como un adolescente, tenía el amor de su padre. La vida se le hizo difícil. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño Dios empezó a obrar en él. Él tenía un manto. El manto era una túnica de colores que lo hacía verse diferente. A lo mejor tú tienes dones, tienes talento, tienes palabra, tienes gracia de parte del Señor. Y son cosas que Dios te ha otorgado, no porque la hayas comprado, es porque Dios te las dio, porque Dios te amó, porque Él te quiere, porque Él te anhela, porque Él desea bendecirte y te entregó capacidades y todo. Y muchas veces la vida se te ha hecho difícil, dificultosa, porque estás en el trato de Dios, porque estás en el trato de Dios, porque estás en la mano de Dios. José entendió esto, tenía sueños y la contaba a sus hermanos. Usted me dirá, pero no tenía que haberlo contado. Y yo sí le encuentro razón, pero yo lo que veo también a un hermano, que él no tenía ningún pensamiento contra sus hermanos. José amaba a sus hermanos. Si yo tengo un compañero ministerial, y yo soy pastor y tengo un compañero pastor, y Dios me muestra algo, yo le voy a decir a mi compañero pastor, mira lo que el Señor me habló, porque no voy a tener cuidado que mi hermano va a tener envidia de mí. José lo dijo, habló, a lo mejor inocente, a lo mejor no, pero lo habló. Eso le provocó el desprecio, la amargura, la envidia, y lo sacaron de ese lugar, lo vendieron, lo tiraron a una cisterna. Él podría haber crecido con el odio, con el resentimiento, con un deseo de venganza insaciable, de que un día se encontraría con sus hermanos y le daría muerte a todos. Él cobraría el daño que le hicieron, pero él guardó su corazón. Lo sacaron de ahí. Él vio cómo lo estaban sus hermanos, y la Biblia dice que pasó una compañía de ismaelitas, y esa compañía de ismaelitas lo tomaron. Estaban sus hermanos. Póngase usted la figura. Estaban sus hermanos aquí, los ismaelitas estaban allá y José estaba aquí. Y a lo mejor los ismaelitas le tomaban y decían, ya vámonos, vámonos. Y él miraba a los hermanos y se decía, hermanos, 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 hermanos. Y se lo llevaban. Y José veía cómo se alejaba de su padre, de su familia, de sus hermanos, de sus amigos, de sus compañeros, de sus sueños, de sus proyectos, de sus metas, de todo lo que él había construido. Se iba alejando. En ese momento él pudiese decir, no tengo esperanza, no hay nada que pueda pasar conmigo, nada puede cambiar esta circunstancia difícil. Ahora estoy sin camino, a la deriva, sin un presente, sin un futuro. Adiós vida, adiós sueños, adiós planes, adiós proyectos, sin saber él que un día un sueño de Dios iba a tomar vida en su vida, sin saber él que una palabra de Dios lo sustentaba en su camino, sin saber
que la mano del Dios Todopoderoso tenía el control de todas las circunstancias. Él no lo sabía, Dios lo sabía, pero él iba con su corazón triste, amargado, con dificultad, con adversidad, y se alejaba. Y aún en el camino, a lo mejor los ismaelitas lo tenían como un esclavo. Y él lloraba, y él iba con cadenas, llorando, llorando, y le pegaban, y decían, cállate, ahora no hay esperanza. Y él recibía azotes, y él recibía malas palabras, y él recibía cadenas. No puede tener carne, alimento, le daban un poco de agua, le daban un poco de pan, y lo vendían como esclavo. Luego llegó a Egipto, y lo desnudaron, lo exhibieron desnudo, porque así vendían a los esclavos. Lo humillaron, lo degradaron como persona. Y había un hombre, Potifar, que lo compró, se lo llevó y lo trajo a su casa. En su casa, él no podía olvidarse del trato de Dios que había tenido en la casa de su padre. Él no podía olvidarse que Dios le había enseñado a hacer cosas, lo que él había aprendido. Y él comenzó a trabajar. Y Dios empezó a prosperar la obra de sus manos. Él empezó a prosperar la obra de sus manos. Porque cuando tú tienes palabras sobre tu vida, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú mores, donde quiera que tú vivas, Dios estará contigo siempre. Él iba lejos, lejos. Un día estando ahí, la esposa de Potifar lo encontró buen mozo. Lo encontró lindo, atractivo. Pensó que era de Guatemala. Y lo miró. Y lo deseó. Y vino donde él y le dijo, ven, yace conmigo. En ese momento, él podría haber dicho, me voy a ir contigo. Me voy a ir contigo. Porque ¿sabes qué? Mi integridad no me ha llevado a nada. El obrar bien no me ha llevado a nada. El amar a Dios no me llevó a nada. Amé a Dios y me vendieron. Amé a Dios y me despreciaron. Amé a Dios y me dieron la oportunidad de crecer lejos de mi padre, de mis hermanos. Amé a Dios y me vendieron como un esclavo. Amé a Dios y ahora estoy como sirviente siendo hijo. Podría haber dicho en su corazón, no tengo por qué guardar mi integridad, pero había algo en su corazón. Había una llama, había una palabra de Dios, como Jeremías decía, no voy a hablar más de ti, no más hablaré de ti. Pero había una llama en su interior, había como un fuego que quemaba, estaba metido en su hueso, quería sufrirlo pero no podía. José no podía negar que la mano de Dios estaba con él. Él dijo, no me voy a ir contigo, puede que no gane nada, pero no me voy a ir contigo, no voy a hacer este mal pecando contra Dios. Y él sacó, pero vino esta mujer y calumnió. Y para mayor amargura de José, lo metieron a la cárcel. En esa cárcel, él podría haber llorado, triste, atribulado. Porque ¿qué es lo que le llevó a estar en una cárcel? Si no había hecho nada malo, sino el trato del Dios Todopoderoso. Estando en esa cárcel, afligido, oprimido, la Biblia dice lo siguiente. Y a José lo pusieron en la cárcel de los presos del rey. No lo pusieron en cualquier cárcel. Lo pusieron en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Quién conocía mejor el palacio que los que trabajaron en el palacio? Dios lo llevó a un lugar donde se encontró con el panadero y el copero. Una palabra de Dios le entregó la respuesta a unos sueños. Estando en la cárcel, José le dice al copero, cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí. Cuando él estaba en la cárcel, afligido, atribulado, cuando no quería más fuerza, cuando las fuerzas no le faltaban, hermano, cuando ya pensó como tú y yo, cuando un momento deseaste que te fuera bien, cuando vino la prueba, vino la adversidad, tu familia se destruyó, tus hijos cayeron en rebeldía, perdiste el trabajo, perdiste el reconocimiento, perdiste amigos, te dieron vuelta la espalda y quedaste solo y llegaste donde el Señor, ¿qué quieres conmigo? Ahí el Señor trataba con José en la cárcel
Y le decía: Señor, acuérdate de los sueños, acuérdate de las palabras, acuérdate de las promesas, acuérdate de lo que tú me hablaste. Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra. Y Dios tratando con José. En ese momento, Faraón tiene un sueño. Faraón tiene un sueño. Y nadie lo puede interpretar. Pero había uno que había sido llevado por Dios al lugar donde Dios lo quería tener. Y era el momento que necesitaron un hombre. Apareció la figura de aquel que había sido quebrantado. Y lo llevaron ante él. Y le dijeron: este es el sueño. José tenía la respuesta en su boca, porque había sido formado por Dios durante años de su vida. Él ya no necesitaba demostrar nada. Él había sido nutrido, formado, moldeado, quebrantado por la mano de Dios. Tenía una palabra de Dios en su boca. Él se decía que Dios era su sustentador. Tenía peso, porque cuando tuvo aflicción, Dios estuvo con él. Cuando él decía: Dios te proveerá, él sabía, porque Dios le proveyó. Cuando él decía: Dios será tu amparo y fortaleza, él sabía, porque él le acompañó. Él le dijo: este es el sueño. Son dos en uno, y esta es la respuesta, y se lo declaró. Pero luego Faraón dice: ¿a quién pondré? ¿Y quién será el hombre? Sino solo tú. Solamente un trono nos separará. Y dice la Biblia en Génesis 45 que hubo hambre en la tierra y vinieron sus hermanos a él y no la reconocieron. Y dice que José estaba ahí, y dice que estando con sus hermanos rompió en llanto y dijo: yo soy José. Ellos quedaron turbados y no le reconocieron, pero le dijo él: yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron. Pero mire lo que dice el hombre tratado por Dios: ahora les digo, no tengan pena ni se amarguen, porque no me enviaron ustedes aquí, sino que Dios me envió aquí para salvación de mucha gente. ¡Aleluya! ¡Salto! ¡Salto! El hombre tratado por la mano de Dios reconoció que todas las circunstancias, por difíciles que fueran, falta de trabajo, crisis familiares, problemas con los hijos, desprecio, amargura, todo lo que tú has pasado, querido hermano, al final del camino tú le dirás: Dios me trajo acá. No fueron las circunstancias, fue Dios quien me trajo acá. No fueron los problemas, fue Dios quien me trajo acá. No fueron ellos, fue Dios quien me trajo acá. No fueron los hombres, fue Dios quien me trajo hasta este tiempo, hasta este lugar. Por eso te digo, sea difícil lo que estás pasando, no te preocupes, porque vas camino al palacio. Vas camino al palacio. Vas camino al lugar donde Dios te quiere tener. El quebranto va a provocar que tú llegues al lugar, a la hora y al tiempo donde Dios te quiere tener. En ese lugar Dios te va a exhibir. Y todos los que en un tiempo te hicieron daño vendrán a ti. Y tú tendrás el pan para el hambriento. Y tú tendrás la respuesta para el necesitado. Y tú tendrás la solución para todos los que estén en necesidad. Porque el quebranto de Dios te formó. El quebranto de Dios te formó. Me asaltaron en el día de mi quebranto, pero Dios me sacó al lugar espacioso. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar.
Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento y puede orar en su lugar. Unos minutos. Yo no dudo que en esta hora y en este lugar hay gente que ha sido tratada por la mano de Dios. Que ha sido un camino difícil, de adversidad, de prueba, de amargura. A lo mejor aquí hay algunos que han pasado por crisis familiares, hogares que se han destruido, hijos que se han ido, malas decisiones, desprecios, amigos, parientes que le han dejado solo, puertas que ha golpeado y que no se te han abierto, y que has visto la mano de Dios obrando en ti, y que has pasado tanto quebranto. Si tú eres ese hombre, si tú eres esa mujer, yo te pido que me concedas la oportunidad de poder orar por ti. Te invito a que pases aquí adelante. Si tú sientes que eres ese hombre quebrantado por Dios, que has pasado dificultad y adversidad, yo te invito a que pases para orar por ti. Yo le pido a la iglesia que esté ahí, que esté clamando, orando, levantando sus manos, intercediendo. Levanta su mano y puede orar, interceder por sus hermanos. Porque aquí se han juntado los endeudados, los oprimidos, los amargados, los abatidos de espíritu. Porque mucha gente ha despreciado. Personas que muchos han dado vuelta a las espaldas. Gente que ha sido probado por la mano de Dios. Santo eres, Señor, santo. Derrámate, 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 derrámate delante de Él. Derrámate delante de Él. Derrámate delante de Él. Pues es el Señor quien te enseña de fuerza y quien despeja tu camino. Pues el Señor quien afirma tus pasos como de sierva para que subas a las alturas. Pues el Señor es tu luz y tu salvación. Porque Él es tu amparo y tu fortaleza. Porque Él es tu roca fuerte. Porque torre fuerte es el nombre de Jehová. A ti correrá el justo y será levantado. Y ábrele tu corazón a Él. Derrámate delante de Él. Dile, Señor, aquí estoy. Tú conoces mi vida. Tú conoces mi caminar. Tú conoces lo que he pasado. Tú conoces, Señor, todo lo que he transitado. Pero aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti. Sigo creyendo. Sigo confiando. Sigo anhelando. He venido a adorarte. Vamos a ver su corazón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Recibe, recibe, recibe. Recibe nuevas fuerzas del Señor, nuevas fuerzas de Él. El Señor te fortalece, el Señor te fortalece. Él es tu ayudador. Él es tu confianza. Él no desampara la obra de sus manos. Recibe fuerzas. Fuerzas, 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 fuerzas del Señor.
Recibe, recibe fuerzas del Señor, fuerzas de Él. Recibe fuerzas de Él. Recibe fuerzas de Él, recibe fuerzas de Él. Recibe, 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 recibe. Recibe, recibe de Dios, recibe del Señor. Recibe, 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 recibe. Recibe fuerzas de Él. Recibe fuerza del Señor. Recibe fuerza del Señor. Padre, recibe, recibe, recibe fuerzas del Señor. Recibe fuerza de Él, nuevas fuerzas del Señor. Recibe en el nombre de Jesús. Fuerzas, 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 nuevas fuerzas del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, recibe, 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 Dios, fuerzas, confianza, confianza y seguridad, confianza y seguridad. Él se lleva el dolor. Él se lleva el dolor, Él se lleva el dolor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, recibe, recibe, recibe fuerzas de Él, fuerzas del Señor, fuerzas del Señor, nuevas fuerzas de Él. Padre, fuerzas renovadas, fuerzas renovadas, fuerzas renovadas en el nombre de Jesús, fuerzas del Señor. Levante sus manos y adore el nombre del Señor. Fuerzas, 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 fuerzas. Fuego, fuego, fuego. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Llénate, 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 llénate de fuerzas nuevas sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, llena nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Porque aunque no tienes fuerzas, no has negado mi nombre, dice el Señor, sino que has confiado en Él. Muchos no te conocen, pero yo te conozco. Yo veo tu dolor, tu aflicción, tu amargura. Yo veo tu necesidad, dice el Señor. Pero yo te doy nuevas fuerzas para que creas y confíes en Él. Recibe, 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 recibe del Señor. Jesús, recibe fuerzas de Él. Recibe fuerzas del Señor. Recibe fuerzas de Él. Nuevas fuerzas de Él. Recibes fuerzas del Señor. Recibe fuerzas de Él. Recibe fuerzas de Él. Se va el desprecio. 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 Echo fuera el desprecio. Echo fuera el dolor. Echo fuera la amargura. En el nombre de Jesús, echo fuera. Recibe paz, recibe paz, recibe paz, recibe paz, recibe paz, 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 paz del Señor sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, recibe fuerzas de Él, recibe fuerzas del Señor, fuerzas renovadas, fuerzas renovadas. Fuerzas renovadas. No estás sola, hijita, no estás sola. Dios te sacará en victoria. Dios te sacará en victoria. Ha sido difícil. El año que pasó fue difícil. El año que pasó fue difícil. Pero este es tu año. Este es tu año. Este es tu año. Este es tu año. Recibe, recibe, recibe. Recibe, Dios. Recibe del Señor. Recibe del Señor. Abandónate en mis manos. Depende de mí. Depende de mí. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. 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 Vamos, levante sus manos y diga que cree en su palabra. Diga, Señor, yo creo en tu palabra. Recibe, recibe, recibe. Recibe, Señor. Recibe del Señor. Recibe del Señor. Tú me levantarás. En el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recibe.
Varón, Dios te sacará en victoria este año. Él te sacará en victoria. Él te sacará en victoria. Él ha visto el desprecio. Él ha visto la humillación. Él ha visto las palabras que te han decretado, que te han hablado. Cómo te han humillado en tu trabajo. Parientes aún. Pero Dios te saca en victoria. Recibe, recibe, recibe fuerza de Él. Recibe esas fuerzas del Señor. En el nombre de Jesús. Recibe, 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 Dios. Padre, en el nombre de Jesús, recibe. Recibe, 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 recibe. Recibe, en el nombre de Jesús. Victoria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Dios te ayudará con tu familia. Dios te ayudará con tu familia. No dudes, sino que cree. No dudes, sino que cree. Yo lo he visto difícil, pero cree. Cree, cree, cree. Recibe fuerzas, las que te faltaban, porque el largo camino te resta. Pero yo te ayudaré, porque yo te llené, te dice el Señor. Y el lugar espacioso te voy a llevar. En el nombre de Jesús. Levante sus manos delante de Él. Levante sus manos delante del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo presento esta hermosa congregación. Declaro fuerzas renovadas. Declaro fuerzas renovadas. Declaro fuerzas renovadas. Recibe fuerzas, recibe fuerzas, recibe fuerzas, recibe fuerzas, recibe fuerzas, recibe fuerza, recibe fuerza, recibe fuerza del Señor. Fuerzas del Señor, fuerzas del Señor, fuerzas del Señor, fuerzas del Señor, fuerzas del Señor renovadas para ti en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. El Señor le bendice.